Bueno, Dios les bendiga a todos. Hoy prácticamente en la recta final de este diplomado de discipulado, comenzando el último libro, el libro número 5, y vamos a tener 2 lecciones hoy, que sería la primera y la segunda, formando una generación de discípulos fieles y ser y hacer discípulos. Yo voy a compartirle la primera y la pastora Nelina Núñez de Maracaibo va a compartir, del Zulia va a compartir la segunda. ¿Ok? Entonces vamos a orar, vamos a tener una oración para iniciar. Vamos a pedirle al pastor Jesús Kobe, que está ahí con nosotros, que haga la oración. ¿Está bien? Amén. Muy bien, mi amado Dios, queremos darle muchas gracias en esta tarde, cuando una vez más nos da la oportunidad de podernos reunir, aunque sea a distancia, pero con el mismo espíritu para iniciar, Señor, este estudio bíblico en esta tarde. Damos gracias por el inicio de este nuevo tema, Señor, relacionado con el libro número 5. Damos gracias por la vida de mi hermano Eleazar y así por la vida de cada uno, Señor, de los participantes. Te rogamos pues que usted nos esté bendiciendo y dé la sabiduría necesaria para el inicio de esta nueva clase. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar con este quinto libro. Déjenme. Vamos a iniciar. El libro se llama Discipulación. Se llama Discipulación. Y el libro, entonces, contiene prácticamente lo que yo he estado compartiendo en las visitas que he hecho a las diferentes regiones del país. Y también, bueno, nosotros hemos estudiado 4 procesos, como es 4 procesos en la formación de discípulos fieles, como es la identidad, el carácter, el llamado, la capacitación, y cada libro, o sea, cada proceso es acompañado por un libro que hemos presentado. Entonces, este sería el quinto proceso, que es el proceso de mentoría. ¿Ok? Y el libro para ese proceso de mentoría, entonces se llama Discipulación. Es decir, que así como yo puedo ir a las iglesias, a los pastores, explicarles cómo es el proceso, cómo pueden hacer el proceso, cómo pueden implementar el proceso, el movimiento de discipulado en su iglesia local. Entonces, de la misma manera, ustedes van a estar capacitados para hacerlo y van a estar capacitados para ayudar a cualquier iglesia, sea de nuestra denominación o de cualquier denominación, pero la idea es que ustedes estén preparados para mentorear, para acompañar tanto a los líderes discipuladores de su iglesia local, como también poder instruir, ayudar, orientar a cualquier pastor y a cualquier iglesia que requiera de la ayuda para hacerlo. Discipulación es una estrategia. Discipulación es una estrategia, no es un programa más de discipulado. Es una estrategia para impulsar un movimiento discipulado en la iglesia local, basada en principios bíblicos. Una estrategia para impulsar un movimiento de discipulado en la iglesia local basada en principio bíblico. Es la estrategia para ser y hacer discípulos que consoliden discípulos y multipliquen discipuladores. Es la estrategia para
a ayudar a las iglesias a convertirse en iglesias discipuladoras. El objetivo principal es desarrollar iglesias discipuladoras que consoliden discípulos y multipliquen discipuladores. Entonces, en estos estudios vamos a conocer bien los términos, los procesos, las prácticas, todo eso. Nosotros queremos ayudar a formar iglesias discipuladoras. Si ya hay iglesias discipuladoras, entonces no necesitamos formarlas o ayudarlas. Si hay iglesias discipuladoras, queremos presentarlas como buenos modelos, buenas referencias para las demás iglesias. Si hay iglesias que están en ese proceso de ser iglesias discipuladoras, nosotros queremos ayudarles y proveer recursos, herramientas, animarles, ayudarles, acompañarles en ese proceso que se conviertan en iglesias discipuladoras. Si no tienen la intención ni la visión de ser iglesias discipuladoras, queremos de alguna manera tratar de despertar ese sentido, ese propósito, ese objetivo y esa visión de la iglesia para que vayan rumbo a ser una iglesia discipuladora. Y si no existen, entonces queremos plantar iglesias discipuladoras, plantar iglesias con el ADN de discipulado. Entonces, realmente ese es el propósito de este curso y esa es presentar discipulación como una estrategia. La lección número 1 se llama Formando una nueva generación de discípulos fieles. Y en esta clase es importante pensar en algunos ejemplos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento de discípulos fieles. Y usted sabe que lo que más debe inspirar la vida de uno son los modelos bíblicos, son los ejemplos bíblicos, son los personajes bíblicos, el testimonio de esos hombres y mujeres de Dios que a través de la historia, a través del tiempo, sus historias están registradas ahí en la Biblia precisamente para iluminarnos, para inspirarnos, para ser un modelo y una referencia para nosotros. Entonces, lo importante de esta clase de formar una generación de discípulos fieles es que nosotros mismos podamos mirar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento modelos de hombres y mujeres fieles. ¿Cómo quiere usted, cómo le gustaría que fueran sus discípulos? ¿Y cómo que le gustaría ser usted como discípulo del Señor? Yo tengo algunas diapositivas que me gustaría mostrarles. Vamos a ver qué contiene eso. Discípulos fieles. Discípulos fieles en el Antiguo Testamento. Número 1, Abraham. Un discípulo fiel en su vida familiar. El texto bíblico está en Génesis 18:19, que dice, Dios dijo esto acerca de Abraham. Pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, fíjese la confianza de Dios en Abraham, de que él iba a mandar a sus hijos, a su casa, que él los iba a guiar por el camino del Señor, que les iba a guiar en su vida con Dios, en su caminar con Dios. Entonces, eso lo dijeron los varones cuando
cuando iban a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Cómo no le vamos a contar a Abraham lo que tenemos planeado hacer si sabemos que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el mandamiento, que sigan el camino del Señor? Entonces, Abraham es un discípulo fiel en su vida familiar y nosotros queremos ser esos discípulos fieles en nuestra vida familiar también como Abraham. Otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Moisés. Y el testimonio de Dios acerca de Moisés fue cuando los líderes se habían rebelado contra él, él dijo: con ustedes hablaré del Egipto por visiones y sueños, no así con mi siervo Moisés, que es un siervo fiel en toda mi casa. Eso fue lo que Dios dijo acerca de Moisés. Entonces, nosotros, ese es un gran ejemplo, Moisés, un gran ejemplo de ser discípulo fiel en toda la casa de Dios, en toda la obra de Dios, o uno podría decir la casa de Dios, en toda la iglesia de Dios, en todo el ministerio del Señor, un discípulo fiel. Tenemos otro ejemplo de Samuel, el discípulo fiel en su carácter y en sus obras. Samuel expuso su vida y sus obras delante del pueblo y nadie pudo redarguirle de ningún pecado. Usted lee todo el registro bíblico que la Biblia hace acerca de Samuel desde su niñez hasta su muerte y no encuentra una falta, ¿no? Aunque era pecador como todos nosotros, pero fue un hombre, un discípulo fiel, ejemplar en su carácter y en sus obras, que pudo llamar al final de su vida al pueblo para ver si alguien tenía algo, si él había cometido alguna falta, alguna injusticia, alguna cosa indebida delante del pueblo, y a nadie pudo decir nada malo acerca de él. Entonces fue un discípulo fiel en su carácter y en sus obras. Un día el Señor lo único que se ve ahí es que el Señor un día tuvo que decirle: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl si ya yo lo deseché? Está también el ejemplo de Daniel, un discípulo fiel en la oración. No sé por qué se me puso así a Daniel, un discípulo fiel en la oración. Desafió el decreto de muerte del rey a cualquiera que en 30 días orara a cualquier dios que no fuera el rey de Babilonia. Eso está en Daniel 6:10. Y Daniel, como tenía de costumbre, 3 veces al día se arrodilló en su casa, se arrodilló ahí con la ventana abierta, mirando hacia Jerusalén, orando. Entonces Daniel fue un discípulo fiel en la oración y un ejemplo tan grande para nosotros en esa área. También tenemos creo que me salté el número 5. Me salté el número 5, ya le voy a decir cuál es el número 5. El número 5 es David, un ejemplo fiel en la adoración. David fue ese hombre que fue un ejemplo fiel en la adoración. Dice, se deleitaba en adorar a Dios con todo su corazón. Entonces, David es un ejemplo fiel en la adoración. Y tenemos un sexto ejemplo que es el de Eliseo, el discípulo que respondió al llamado de Dios de una manera ejemplar. Porque cuando Elías echó su manto sobre Eliseo, Eliseo le dijo: deja que me despida de mi padre y de mi madre y luego te seguiré. Y Eliseo tomó los 2 bueyes con los que araba la tierra, los mató con la yunta de bueyes, la madera hizo la leña y mató los 2 bueyes y le dio de comer a su familia, a todo su pueblo, y de esa manera él se despidió completamente, de una manera definitiva, de tanto de su trabajo, de su tierra, de su familia, de su pueblo, para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Y Eliseo es
un gran ejemplo de cómo debe ser la manera de nosotros responder al llamado de Dios, despidiéndonos, desprendiéndonos completamente de lo que en el caso de él, de lo que era su vida hasta ese momento, para comenzar una nueva historia sin atadura del pasado, sin ninguna atadura del pasado. Y así debe ser nuestra respuesta al llamamiento de Dios. Entonces, cuando yo me imagino a los discípulos fieles que quiero formar, a los discípulos fieles que como yo quiero ser, entonces me imagino a Abraham como un discípulo fiel en su familia, en su vida familiar, a Moisés, un discípulo fiel en toda la casa de Dios, a ¿quién más dimos? A Samuel, un discípulo fiel en su carácter y en sus obras, en su conducta, a Daniel, un discípulo fiel en la oración, a Samuel, a David, un discípulo fiel en su adoración, y a Eliseo, un discípulo fiel en la manera como respondió al llamado de Dios. También tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a Pedro, el discípulo fiel que siempre fue adelante. A pesar de sus limitaciones, siempre fue adelante y fue esforzado y valiente para cumplir la gran comisión. Yo quisiera ser como Pedro, pero yo no soy así porque yo siempre, yo no soy el que primero levanto la mano. Cuando alguien dice, ¿quién va a hacer esto? Un voluntario. Cuando dicen un voluntario, cuando Jesús decía un voluntario, ¿quién levantaba la mano primero? Era Pedro. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba Pedro, adelante. Entonces, nosotros muchas veces, yo por lo menos, dice un voluntario y yo me quedo por ahí de último. Y entonces, si no hay más nadie que pueda hacerlo, bueno, yo voy y lo hago. Pero me gustaría ser así como Pedro, que siempre está listo, delante, aunque no tenga toda la preparación o todo lo indicado, pero quiero hacerlo porque él no era solamente porque quería figurar en el grupo, sino porque él quería hacer lo que Dios quería, lo que Jesús quería que él hiciera. Él estaba dispuesto y él era el primer voluntario. Entonces, en la obra de Dios se necesitan discípulos fieles que sean los primeros voluntarios, no los que se queden ahí de último pensando, entonces que no responden así de último. Entonces, yo pienso que un discípulo fiel es ese que responde, es el voluntario número uno que está listo para lo que el Señor quiera que haga. Y así necesitamos formar discípulos fieles. Otro es Juan, el discípulo fiel lleno de amor. Amó al Señor y la iglesia con todo su corazón y nos enseña sobre el amor en su evangelio, en sus cartas. Entonces, necesitamos formar discípulos fieles como Juan y nosotros mismos ser también como él. Está también Pablo, el discípulo fiel que tuvo mayor alcance en la predicación del evangelio. Viajó por todo el mundo conocido de aquel entonces y les anunció el evangelio con poder, vida y verdad. Entonces, también necesitamos discípulos fieles como Pablo, que tengan esa pasión, esa entrega y ese compromiso de tener el mayor alcance posible en el cumplimiento de la gran comisión. Discípulos fieles que no trabajen con el mínimo, que se conformen con lo mínimo que puedas. Bueno, yo con un discípulo que haga yo cada año, yo estoy bien con eso. O con uno que yo evangelicé, ya por lo menos cumplí, hice algo. No, discípulos fieles que ellos tengan que sean ambiciosos en ese aspecto de alcanzar lo más que se pueda en el cumplimiento de la gran comisión. También discípulos fieles tenemos otro ejemplo como Timoteo, el discípulo fiel de principio a fin, desde la niñez, la juventud, adulto, anciano,
permaneció formando discípulos fieles que enseñaron también a otros. Entonces necesitamos formar discípulos fieles así, también como Timoteo. Y ese es muy interesante, personas que agarremos desde la niñez y que nosotros podamos ayudarle y que sus vidas sean marcadas por el Señor y ellos sean fieles toda la vida hasta la muerte. Yo tuve desde los 13 años en el camino del Señor. No fue de que nací, pero por lo menos a los 13 años. Hay otros que hay que agarrarlo a los 5 años, a los 6 años, a los 9 años y formarlos para que sean discípulos fieles del Señor. Está también Esteban, el discípulo fiel que predicó con fervor. Yo quisiera ser como Esteban. Como Esteban predicó el evangelio con toda su fuerza, lleno de pasión, valor y sabiduría. Uno de los discursos más especiales para mí, que me gusta más ver en la historia bíblica del principio al fin, es cómo lo relató Esteban, cómo Esteban lo presentó en ese discurso que le valió su muerte a pedradas. Pero ese predicó con ese fervor, con esa pasión y con sabiduría y con ese conocimiento tan especial, tan ordenado que tenía de la palabra del Señor. Entonces necesitamos discípulos fieles, llenos de fervor en la predicación del evangelio. También tenemos a Felipe, el discípulo fiel que evangelizaba con gozo, que evangelizó al etíope, hizo que el etíope siguiera su camino con gozo. El Señor lo arrebató a él y siguió su camino con gozo. Evangelizaba con gozo a los samaritanos, evangelizaba con gozo en todo lugar donde Dios lo llevaba. Necesitamos discípulos fieles que evangelicen con gozo, que tengan esa alegría por evangelizar, evangelicen a la gente con el gozo del Señor, que su felicidad, su satisfacción sea evangelizar a otros. Discípulos fieles como Bernabé, el discípulo fiel, bueno para todo lo bueno. Bernabé fue el discípulo generoso que vendió sus propiedades y bienes, lo dio a los apóstoles para el sostenimiento de la obra del ministerio, cuando la iglesia necesitó un plan para el avance del evangelio. Cuando necesitaban a alguien, ahí estaba Bernabé. Yo creo que la iglesia quería tener muchos Bernabé, porque era el hombre bueno para todo lo bueno. Y nosotros necesitamos ser discípulos así y necesitamos tener y formar discípulos así, buenos para todo lo bueno, generosos, dispuestos, entregados al 100% y comprometidos al 100% con la obra del Señor. Bueno, ahí tenemos 6 y 7, 13 ejemplos de discípulos fieles. Y hay muchos en la Biblia, pero por lo menos eso es lo que yo saqué y son uno de los que más me han tocado mi vida o impactado mi vida en cada una de las áreas que he formado. Entonces, usted puede hacer su propia lista. Esa es mi lista, por decir algo. Pero usted puede hacer su propia lista, usted puede ver, de repente usted dice Isaías, el discípulo fiel a la palabra, ¿verdad? Y usted llega y habla de Jacob, el discípulo fiel que luchó por la bendición de Dios. Y usted puede buscar muchos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y hablar de el discípulo fiel. Y hacer lo mismo que yo hice así con esos 3 ejemplos, usted puede hacerlo y puede ayudar hasta los discípulos a hacerlo también. Entonces, pero necesitamos formar una generación de discípulos fieles al gran mandamiento y a la gran comisión. Bueno, ya nosotros sabemos que para formar discípulos fieles, nosotros, ya ustedes saben y yo les he compartido que el objetivo que queremos es formar discípulos fieles, que la definición más común del discipulado es formar discípulos maduros en Cristo, que crezcan hasta la madurez en Cristo.
pero nosotros queremos, nuestro enfoque es formar discípulos fieles que cumplan el gran mandamiento y la gran comisión. Ese es nuestro desafío. Y usted puede pensar, ¿tiene suficientes discípulos fieles? ¿Ha formado suficientes discípulos fieles en su ministerio? Ahora en la iglesia local. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros hemos presentado discípulos fieles, el mejor ejemplo es Cristo, porque Cristo se presentó como el hacedor de discípulos, ¿verdad? Pero también como discípulo del Padre, porque él dijo, todo lo que yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que he oído hablar del Padre. Eso ¿cómo se llama? Ese es ser discípulo. Él dijo, yo no hago mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. ¿Cómo se llama eso? Ser discípulo. Entonces, discípulo fiel, la referencia perfecta que tenemos es de Cristo como discípulo del Padre y como discipulador. Pero tenemos la referencia de Moisés en el Antiguo Testamento. Bueno, todas las que ustedes vieron ahí, tenemos la referencia de Pablo. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles, cambia hombre por discípulo, a discípulos fieles que cumplan el gran, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cómo vamos a formar discípulos fieles? Usted sabe que todo tiene un proceso. O sea, nosotros, los discípulos fieles no se forman así de la nada. Necesitamos proceso y precisamente nosotros estamos presentando 5 procesos. Estamos presentando 5 procesos. El primer proceso es formar la identidad. El segundo proceso es, bueno, y usted sabe que ese está acompañado por el libro Mi Identidad en Cristo. El segundo proceso es formar el carácter, un carácter cristocéntrico. El tercer proceso es, ahí dice compromiso, pero es el llamado. Es entender con claridad el llamado de Dios. El cuarto proceso es la capacitación. Y que está acompañado por el libro Prepárese para discipular. Y el quinto proceso es el mentoreo. Porque no podemos dejar a los discipuladores solos, sino que nosotros tenemos que acompañarle en el proceso de ellos ser discipuladores. Y este libro es el que se usa para esa parte de mentorear. Entonces, son 5 procesos. Recuerde que de repente hablamos de 3 procesos, después de 4 procesos, pero ahora es 5 procesos, ¿ok? 5 procesos. Déjeme que conecte la computadora porque se me va a descargar. Entonces son 5 procesos. ¿Ok? Vamos a ver. Fíjese algo sobre el proceso de identidad. Ya vamos, denme un chancecito aquí. Fíjese algo sobre el proceso de identidad. Según los psicólogos, según la psicología, hay 3 factores que determinan nuestra identidad o que nos ayudan en la definición de nuestra identidad. Uno es la herencia o genética. Otro es el contexto y otras son las experiencias vividas. Entonces, esos son los 3 factores que influyen en la formación de la identidad. Entonces, eso hablando en sentido natural, ¿verdad? Desde la vida humana. Pero si usted lo lleva a la vida espiritual, entonces, para usted formar la identidad de los hijos de Dios, de los discípulos fieles,
para usted ayudarles a ellos definir su identidad. Primero, en la herencia o genética, ¿qué podemos decir nosotros referente a eso? Bueno, tenemos que decir lo que dice Efesios 2:10, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados en Cristo Jesús, fuimos creados de nuevo. El Señor nos dio, bueno, se me fue la luz aquí, pero ustedes pueden oír. El Señor nos dio una nueva naturaleza. El Señor nos dio una nueva naturaleza y entonces tenemos esa parte de la herencia o genética. Somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. En la parte del contexto está la iglesia local. La iglesia local está está no solamente la iglesia local, sino también está los grupos, el grupo de discipular, la zona misionera local, los grupos pequeños o todos los grupos donde va a crecer esa persona o ese creyente. Y en las experiencias vividas, nosotros tenemos la responsabilidad de poder brindarle las mejores experiencias de crecimiento, de desarrollo a los nuevos creyentes o a los nuevos cristianos. Entonces, pero tenemos que trabajar esos procesos para formar discípulos fieles. Y ya usted sabe que eso tenemos, es algo que hemos desarrollado no del mes pasado y todo eso, sino que tenemos ya un buen tiempo trabajando sobre eso. Y bueno, eso está no solamente podemos comunicarlo, sino comprobado, pues, de cómo podemos formar discípulos fieles a través de estos procesos. Además de eso, está de los procesos de crecimiento, están las prácticas del discipulado. Las prácticas serían estas, que sería contacte inconversos, evangelice contactos, discipule creyente, multiplique discípulos, mentoree discipuladores. Entonces, esas son las prácticas, ¿verdad? Las prácticas del discipulado. Entonces nosotros llevamos a los creyentes a, bueno, el primer paso es contactar inconversos. Desde ahí se enseña a la gente, haga contacto, establezca contacto, evangelice los contactos, los contactos que recibieron al Señor, disipúlelos. Los discípulos que respondieron bien al llamado, entonces multiplíquelos como discipuladores, y los discipuladores no los abandonen, mentorelos en el proceso de discipulado. Entonces esas son las prácticas de una iglesia discipuladora. Esas son las prácticas. Y ya ustedes saben los recursos que nosotros tenemos y ponemos a la disposición. Tenemos el libro Mi Identidad en Cristo, el libro Formando un Carácter Cristocéntrico, el libro Entendiendo el Llamado de Dios, este libro que estamos viendo, que es el libro número 5, que se llama Discipulación. Tenemos el libro número 6, que se llama Creciendo en Dios. Y bueno, tenemos ese libro número 6 que se llama Creciendo en Dios. Y tenemos los folletos tanto del Hijo Pródigo como Jesús y el Ciego de Nacimiento, los 10 leprosos y muchos otros folletos que vamos a preparar, que estamos preparando para poder usar. ¿Ok? Entonces,
Déjeme hacer un arreglo que tengo otra computadora que tiene un poco más de volumen, de carga para poder continuar la clase. Pero yo voy a desaparecer un momentico, pero ustedes pueden compartir, o sea, el Zoom va a seguir abierto y ustedes pueden compartir si tienen aportes que hacer a la clase y preguntas que hacer. Ahí está Alexander, hasta Alexander puede ayudarme ahí mientras tanto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Está bien. Bien. Bien interesante este nuevo libro y es un reto a ser discípulos que sean discipuladores y mantenerlos así. Es un buen reto. Mucha disciplina también. Eso es lo que el Señor nos mandó a hacer, así que hay que hacerlo. Sí, exacto. Ahí no hay, ¿cómo se llama? Ahí no hay excusa. Tenemos que hacerlo y punto. Así es. Bueno, y si estamos esperando la guía, ya la tenemos. Si había alguna excusa por decir no tenemos cómo hacerlo, no tenemos la guía, bueno, gracias al Señor que le ha dado a Eleazar esta sabiduría para desarrollar estos libros y ayudar en ese sentido. Como dice el hermano Alexander, no tenemos excusa ya para decir no lo podemos hacer. Sí, los ejemplos y los guías los tenemos, ¿no? Y están en la Biblia. Y el llamado y la orden, el mandato. No hay excusa. Nos toca obedecer. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno lo que Eleazar expone, de sacar cada uno de estos personajes como ejemplo y modelo para nosotros también. Gloria a Dios. Ok, hermanos, ya regresé. Ok. Déjenme hacer algo aquí. Ok. Se oye duplicado, ¿verdad? 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 Triplicado y cuadruplicado. Tiene un feedback ahí, hermano. Ahora sí se oye bien. Un eco repetitivo ahí. No, ya, Sí, ya. Ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Ahora sí, se sí. escucha bien. Sí, se escucha bien. Ahora sí está bien. Ok. Ok. Bueno, ¿tienen algo más que aportar de la clase? ¿O cerramos esta? Cerremos. Ok, cerremos esta. Entonces vamos a ir a la clase número 2, que va a estar la hermana Nelina Núñez. Gracias. Entonces,
Voy a colocarle las diapositivas, ¿ok? Yo pido disculpas, mi equipo se unió, lo están reparando, entonces estoy con el telefonito y el hermano Eleazar me va a ayudar con una presentación. Si alguien la necesita, la puedo colocar en el chat para que la tome. Básicamente esta lección tiene 3 puntos mayores que me llamó la atención. Primero, el significado de ser discípulos de Cristo. Segundo, debemos y podemos ser discipuladores. Y el tercero, los principios de discipulación. La clase se llama Ser y Hacer Discípulos. Es decir, debemos y podemos ser discípulos y discipuladores. Ser discípulos y al mismo tiempo ser discipuladores. Siguiente, ajá. Como primer punto, como ya les dije, los puntos van a aparecer arriba a nivel, los puntos principales van a aparecer en la parte de arriba del lado derecho, son los puntos mayores y los subpuntos en el interno. Como parte del significado de ser discípulos de Cristo, el punto número 1 es ser discípulo, es responder al llamado de establecer una relación prioritaria con Jesucristo. Es decir, el hermano Eleazar en el libro toma 3 puntos mayores a qué responde el ser discípulo. Entonces, primero responde al llamado de establecer una relación así estrecha, grandota, prioritaria con nuestro Señor Jesús. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre e hijo, esposa y demás, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, vamos más allá. ¿Qué es lo que queremos? Como dijo hace ratito uno de los hermanos, tenemos todos los ejemplos a nivel de la Biblia. El primer ejemplo está en Abraham. Abraham, él quiso como a veces nosotros hacemos siempre, ¿no? Queremos ayudar a Dios. Pero el mensaje era claro. Dios iba a cumplir lo que le prometió. No importa si le pedía que sacrificara a su hijo con o sin Isaac, él iba a cumplir su promesa. Pase la diapositiva, mi hermano. Ajá. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tomando el ejemplo de Abraham. Con o sin, lo hacemos. El segundo punto en el significado de ser discípulos de Cristo, el ser discípulo responde al llamado de vivir una vida de renuncia y entrega. No es fácil para nosotros, como que a veces no lo vivimos como debe ser, pero en el trabajo con la iglesia, el trabajo en el ministerio, el trabajo en el discipulado, lo vivimos cada día, la renuncia y la entrega, y a veces la entrega, y esta entrega implica renuncia a muchas cosas. Seguimos con ejemplos bíblicos. En Abraham dejó su tierra, dejó su parentela, Dios le dio una nueva tierra, fue la tierra prometida y hasta hoy tienen conflictos con esto. Dios le dio una familia hasta el infinito. Le dijo, así como los cielos, las estrellas del cielo o la arena del mar, así será tu descendencia. Pablo habla sobre Abraham en Romanos 4:13 y dice que sería heredero del mundo. Y en Gálatas 3:7 dice que los que tienen fe, estos son los hijos de Abraham. Entonces también nosotros estamos como en la misma línea de descendencia de Abraham. Otro ejemplo es Moisés, igualito, lo tomó y lo convirtió en libertador, en gobernador, en legislador, en profeta, en guía de su pueblo. La siguiente, por favor, está Pedro, que también es un ejemplo a seguir. Mateo capítulo 19:27, Pedro dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti.
Y Pablo, bueno, nosotros tenemos de Pablo muchos textos. Creo que el más de renuncia y entrega está en, hermano, la siguiente, está en Filipenses capítulo 3, los versículos 7 y 8, que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestro deber es precisamente hacerlo, renunciar, entregar. Bueno, eso implica muchas cosas. En el libro, el hermano Eleazar establece que primero es privarse de todo lo que uno posee, lo material, pero también la renuncia a la familia, también la renuncia a la vida propia, también todo lo que me aleje de Dios o del camino que debo recorrer como discípula y discípulos, cada uno de nosotros, en pos de Jesucristo, eso lo debo echar a un lado. Y más aún en la versión de Pablo, hermanos, la siguiente diapositiva. En la versión de Pablo, en la renuncia y entrega, está Gálatas 2:20. ¿No? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que nosotros tenemos también que crucificar la carne con todos sus deseos y mantenernos activos en esta entrega y en esta renuncia. Es decir, esto es permanente. No es un ciclo que se cerró, sino que es cada día, cada momento, en cada circunstancia. Bueno, debemos hacer renuncias y debemos hacer entregas. También el tercer punto, ¿a qué responde ser discípulo? Bueno, ser discípulo responde al llamado a seguir a Jesús. Cuando nosotros seguimos a Jesús en el ministerio, cuando decidimos ya, Señor, aquí estoy, donde tú vayas, donde tú quieras, llévame donde tú quieras, haz de mí como tú quieras, ese es un compromiso que lo vivimos cada día, ¿no? No es solamente en aquel momento que nos llamó al ministerio, sino que es permanente. Es como que si se renovara todos los días, todas las veces, cada vez que tenemos una bendición gigante o cada vez que tenemos una situación difícil, cada vez que nos toca hacer el trabajo y dedicarnos, allí entonces también está la dependencia directa de Él, pero el llamado a seguir a Jesús permanentemente. Este punto tiene varios subpuntos. Primero es el llamado a seguir a Jesús, es seguir a Jesús en dependencia, es decir, que mi trabajo o lo que yo debo hacer es depender de Jesucristo, comprometerme y comprender que no puedo hacer nada por mí misma si no estoy con Él, ¿no? Eso es lo que dijo en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y tenemos que entenderlo como una realidad, que no nos podemos alejar mucho de Jesucristo, sino estar allí permanentemente. A veces las circunstancias, a veces los problemas, a veces nos separan, pero nosotros tenemos que volver, porque Jesús lo dijo. En Juan 5:30 también hay un ejemplo en Jesús de que él dependía del Padre y nosotros deberíamos como imitar a Jesús en la dependencia nuestra tanto de Jesucristo como del Padre. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entonces tenemos que depender más de Jesucristo. El segundo subpunto de seguir a Jesús es la imitación. Tenemos que copiar lo que Él hizo y hacerlo también.
Es decir, no solamente de palabras, sino también de hechos. Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso cuesta. La parte, no sé cuál de las dos cuesta más, si ser manso o ser humilde, pero tenemos que aprender y no tan solo aprender, sino enseñarlo, porque eso es lo que nos toca. Nosotros imitamos a Jesucristo, pero los que estamos enseñando y a los que estamos discipulando nos están copiando a nosotros. Así que es como doble vía. En una nosotras copiamos, pero en la otra a nosotros nos copian. También Jesús enseñó el amor de nosotros mismos hacia cada uno de nosotros, que os améis unos a otros. Y en primera de Juan 2:6, Juan, el discípulo, dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces es como un ciclo. Nosotros lo copiamos, nosotros aprendemos de él, pero al mismo tiempo nosotros enseñamos de él. No es tan solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Un tercer subpunto es seguir a Jesús, es sufrir por él. Mateo capítulo 6 dice, bienaventurado soy, por cuanto por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. En Mateo 10:22 dice, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. En Juan 15:20, el siervo no es mayor que su Señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pedro, en primera de Pedro 2:21, sostiene, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, por todos los lados que nosotros podamos ver la Biblia y tomar los ejemplos, el mayor ejemplo ha sido el de Jesús, que nos dejó toda una estrategia bien clarita a seguir, pero tenemos entonces que sufrir por él, pero también negarnos a nosotros mismos por él. Más adelante el hermano Eleazar en el libro dice, el que no está dispuesto a padecer por la causa de Cristo no es digno de ser discípulo de Cristo. Y eso era una realidad. Si nosotros vemos la historia de las primeras iglesias cristianas en la Biblia, los que siguieron el cristianismo, los que siguieron a los discípulos, fueron muertos. Es decir, a ellos era hasta la muerte. No nos pasa a nosotros, pero en otros países sí sucede que nosotros tenemos que sufrir por Jesucristo hasta la muerte. Un cuarto subpunto de responder al llamado que Jesús nos hace es las exigencias de seguir a Jesús, que significa hacer el trabajo que él vino a hacer. En otras palabras, nos toca a nosotros seguir lo que él hizo. Y eso tendríamos que entender entonces la manera como él enfocaba lo que había que hacer. La gran comisión, Mateo capítulo 28, cómo deberíamos hacer. Dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por todos. Entonces, el primer trabajo es ir a las personas, rescatarlos de ellos mismos, pero también vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice en Lucas 19:10, la gran comisión dice, y de hacer discípulos bautizándolos. Entonces tenemos que hacer discípulos, buscar las personas y estar con ellos y compartirlas. El cuarto punto del significado de ser discípulo de Cristo es que responde al llamado de vivir la palabra de Dios. Que nosotros tenemos que asegurarnos de permanecer en la palabra, de vivenciar la palabra, de enseñar la palabra, porque nos están copiando. Dice en Juan
Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El hermano Eleazar afirmaba, para vivir en la palabra debemos amar la palabra de Dios, disciplinarnos a estudiarla, leerla, escucharla, meditarla, memorizarla con disposición y en obediencia. Las dos cosas hoy en día a veces cuesta mucho y no hay una cultura de lectura y entonces nos cuesta un poquito más llevar a la congregación, llevar a los hermanos, llevar a los discípulos a que lean, a que tomen la cultura de la lectura y se la apropien, que puedan disfrutar la palabra de Dios, vivenciarla y amarla. Eso a veces nos cuesta un mundo y parte del otro. En Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en Juan 14, 21 y 23 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, estamos queriendo que podamos responder a la vivencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. No solamente ser oidores, sino también poderlo vivenciar, poderlo practicar. El hermano Eleazar en el libro decía, para vivir la palabra debemos ser enseñables, sentarnos a los pies de Cristo, los pies del maestro. Miren, eso es difícil. Voy a explicar por qué. Porque a veces las personas, déjenme meterme en el saco, pero no entro allí, ¿no? Nos enfermamos, pensamos de que ya lo sabemos, de que ya todo lo manejamos, de que tenemos comprensión en tal o cual área y que sabemos más que el otro. Y olvidamos la parte de Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, ¿no? Y pensamos entonces que no, ya yo todo lo sé, no hay problema con eso. Y se nos olvida que cuando estamos enseñando también debemos aprender. Entonces, cuando enseñamos, aprendemos y debemos ser enseñables. Es decir, permitir que otros también nos enseñen. Y a veces eso no es fácil, porque no está la disposición de querer aprender. Pero precisamente eso es lo que hace un discípulo, ¿no? Tener disposición de aprender, porque tener la seguridad de que no lo sabe todo. El segundo punto mayor, ¿se acuerdan que les dije que había 3 puntos, ¿no? El primero era el significado de ser discípulos de Cristo. El segundo comienza aquí. Debemos y podemos ser discipuladores. Tenemos ejemplos en la Biblia, la Gran Comisión. Debemos hacer discípulos, como decíamos mientras el hermano no estaba, es una obligación, es un derecho, es un deber hacer discípulos y a estos discípulos cuidarlos. En el libro se explicaba el uso del verbo de ir y hacer discípulos en el griego y que a la final, con todo permiso, con permiso y con mucho respeto, voy a intentar resumir que la idea era el verbo principal. El verbo principal en la oración es hacer discípulos. Entonces tenemos que ir a hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles. Y esa parte de enseñarles, son bautizarles y enseñarles son verbos auxiliares que acompañan el mandato de hacer discípulos. Así que nosotros tenemos la obligación, el deber, el derecho, debemos y podemos ser discipuladores haciendo discípulos. Y al mismo tiempo ser discípulos de alguien, ¿no? En este caso estamos siendo discipulados por el hermano Eleazar, pero al mismo tiempo tenemos grupos discipulares y que seguimos adelante con ellos. Como punto mayor debemos y podemos ser discipuladores, debemos hacer discípulos porque es un mandato. Ahí está en Mateo capítulo 28, pero también Mateo 28, 19 y 20, pero también tenemos muchos otros tantos textos donde nos dice que nosotros tenemos que ir, evangelizar y hacer discípulos. Este mandato es para la iglesia.
Y este mandato es para todas las generaciones. No solamente fue a los apóstoles en el momento que Jesús le dio esta orden, sino que es hasta el fin del mundo, hasta el fin de todos los días. Y debemos hacerlo, mantenerlo, continuarlo, apropiárnoslo y disfrutarlo. Esa es la otra parte. Como segundo punto, debemos hacer discípulos porque es la estrategia de Dios para llevar el evangelio a todas las naciones. Miren, mis hermanos, a veces se nos olvida que Dios nos mandó, que Jesús nos mandó, y esa era su estrategia, que de repente nosotros hoy no lo entendemos tan clarito como él lo tenía clarito, ¿no? Él tenía un plan, y ese plan nos incluye a todos nosotros. Cuando habló de hasta el fin del mundo, allí nos incluye, pero también en Juan, cuando dijo, Señor, no te pido tan solo por esto, sino por los que han de creer a través de esto. Y allí también estamos. Jesús tuvo un plan bien estructurado. Eligió a 12, pero también hubo unos cuantos que le siguieron, ¿no? Estuvieron los que envió, los 72 que envió de 2 en 2, los 150 que envió. Ajá. El inicio fue la selección de las personas y les dedicó su vida. Esos 3 años o 3 años y medio, depende del autor que usted elija, para trabajar la vida de Jesús. Dice que durante el tiempo de su ministerio terrenal, él estuvo allí con sus discípulos, con los que eligió, y les enseñó. Les enseñó, los instruyó por medio del ejemplo, los discipuló, les dio de sí, les dio un plan para que lo que él les enseñara continuara y fuese como la estrategia a seguir hasta el sol de hoy. Es decir, si él eligió a 12, bueno, a veces nos cuesta los 12, pero ajá, es la meta. 1, 2 o 3 que nosotros podamos enseñarles, discipularlos, de tal manera que ellos también se reproduzcan y hacerlo. Fíjense que los discípulos lo hicieron y gracias a que ellos se extendieron y extendieron el evangelio en el primer siglo, en el segundo siglo, los siguientes que fueron discípulos de él, el evangelio se extendió por todo el mundo conocido de aquel entonces y nos llegó a nosotros. Este plan de Jesús es que cada uno discipule a uno o más de uno, hasta 12 o los que puedan discipular, hasta que esas personas discipuladas puedan también discipular a unas terceras personas. Parte de ese plan era ganar de 2 o más, discipulándolos también. Es decir, era un círculo permanente que discipuló a 2 o a 1, a 2 o a 3, y estos a su vez se convierten en discipuladores que hacen lo mismo, y los que ellos discipulan lo mismo. Entonces se mantiene un círculo en movimiento donde se activa toda la enseñanza de Jesús, pero al mismo tiempo crecen las iglesias, crece el trabajo que Jesús vino a hacer y que nos toca hacerlo a nosotros. Pablo también lo recomendó a Timoteo y usó la misma estrategia, la misma técnica al comisionar a Timoteo, diciéndole: lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso está en 2 de Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. Entonces lo utilizó Jesús, Pablo lo recomendó a Timoteo, es la estrategia que nosotros debemos seguir. En tercer lugar, podemos hacer discípulos porque la validez de la Gran Comisión descansa en la permanente autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Mateo capítulo 28, 18 dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto. En el 19 dice: por tanto, id. Es decir, la autoridad que Jesús nos dio es vigente hasta hoy. La dio allá en Mateo capítulo 28, pero sigue vigente y sigue hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, a todas las naciones. Y también la autoridad espiritual que nos dio, que no se limita tampoco aquí, sino que va más allá, trasciende en todo lo espiritual. Y el asunto de todo esto es que nosotros somos los responsables
de llevar esa comisión con la autoridad que Jesucristo nos dio. El cuarto punto es, podemos hacer discípulos porque Él nos ha dado el poder para testificar. No tenemos que tener miedo, Él está con nosotros. Entonces, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo y comenzamos un ministerio y ya cumplimos ese ministerio de la mano de Jesús. También hay un pequeño detalle en todo esto, o un grandísimo detalle, es que el Espíritu Santo nos corrige, nos compuje, nos lleva a hablar, nos da palabras. Entonces, la otra parte es esa experiencia vivida con el Espíritu Santo también nos indica que hay muchas personas que están alrededor de nosotros y sencillamente no dan testimonio de su fe y del Evangelio precisamente porque no manejan o porque no han experimentado este poder del Espíritu Santo. Como punto 5, podemos hacer discípulos mientras vamos. Es decir, no es solamente en el templo, es más, en el templo no es casi nunca, sino ir y hacer discípulos, dice Mateo 28:19. Entonces, mientras vamos en el autobús, mientras estamos en el supermercado, mientras estamos haciendo las cosas, mientras vamos y hacemos el mandato a lo cual nos llamó Dios, a lo cual fue. Es decir, que esto de ir y hacer discípulos no es solamente de los misioneros, esto no es solamente de los que discipulan y lo hacen como parte de su vida permanentemente, sino es una responsabilidad de todos. Así que lo hacemos y discipulamos y evangelizamos al vecino, al hermano, a la familia, al amigo, al que está en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo educativo y por donde nos movamos, pues ese es nuestro campo de acción y allí predicamos la palabra del Señor y hacemos los discípulos. Como número 6, podemos hacer discípulos enseñando a otros lo que hemos aprendido. Esta parte para mí es emocionante porque es nuestro testimonio y enseñar a otros lo que hemos aprendido es parte de la base de Mateo 28:20, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, pero enseñándoles que guarden todas las cosas. Bueno, no se aprenden todas las cosas ya de un solo golpe, son procesos. La educación, la formación, la instrucción, son procesos. Y uno tiene que meterse en esos procesos y apropiárselos. Cuando uno se apropia de los procesos, aprende más rápido. Y no tan solo aprende más rápido, sino que vivencia más rápido lo aprendido. El Evangelio, aprende a testificar, aprende a conocer la palabra de Dios, aprende a manejar la Biblia y a manejarla correctamente, adecuadamente, no a medias, sino como debe ser. El aprendizaje, el enseñar lo que hemos aprendido, ese aprendizaje es parte de nuestro testimonio, de la vivencia, de lo que hemos recibido, de lo que tenemos. Bueno, eso es lo que mostramos, eso es lo que vivimos, eso es lo que somos. Y entonces, también enseñamos lo que hemos aprendido del Señor Jesucristo. Y el testimonio se da continuamente, permanentemente. El último punto, el punto número 7 de este punto mayor, de debemos y podemos ser discipuladores, es porque la presencia de Jesucristo siempre irá y permanecerá con nosotros, siempre está con nosotros. Mateo capítulo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y está la realidad, ¿no? Como decía, el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos inspira, nos alienta a seguir las cosas. Me llamó la atención, el hermano Eleazar en el libro dice que un señor llamado Avery Willis dice que Satanás parece tener una estrategia de 4 pasos para sabotear el plan de Dios. Primero,
ciega a los hombres ante el evangelio para impedir que crean en Cristo. Segundo, tienta a los nuevos convertidos para impedirles que obedezcan a Cristo y se conviertan en verdaderos discípulos. Tercero, engaña y desanima a los discípulos para que no se reproduzcan. Y cuarto, distrae a los hacedores de discípulos y les impide capacitar a otros hacedores de discípulos. Así que tenemos que, como dice Santiago, resistir a Satanás y él huirá, para que esos cuatro pasos no se den. Llamó la atención cómo el hermano Eleazar establece, ¿no?, el propósito de establecer principios de discipulado que sirvan como fundamentos e impulsores de un movimiento de discipulado llamado Discipulación Venezuela 2025. Es que todas nuestras iglesias se comprometan, se identifiquen en la discipulación, se organicen y compartan, no tan solo al interno de la iglesia, sino con todos en el camino, el hecho de hacer nuevos discípulos. Como último punto de esta lección están los principios de discipulado. Son 8 principios de discipulado. El primero es: el discipulado es una estrategia de vida. Así como somos cristianos, así como hablamos de Jesucristo, de lo que está en el corazón es lo que habla la boca, ¿no? Entonces, si Jesucristo está bien cimentado en nuestros corazones, en nuestra vida, de eso es que vamos a hablar. Si hacemos como parte de nuestra vida la discipulación, de eso es lo que vamos a vivir y hacer y hablar todo el tiempo y estar en acción con el discipulado. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Es entregar la vida misma, es enseñar a otro, es evangelizar al otro, pero también enseñarle un estilo de vida diferente. El estilo de vida no tan solo de ser cristiano y buen cristiano, sino de ser un cristiano que se reproduce, un cristiano que discipula y al mismo tiempo es un discipulador y se deja discipular por otros y aprende y se deja enseñar por otros. Esa es la estrategia. Entonces va más allá de lo que hemos aprendido en Venezuela en estos 22 años, ¿no? Va más allá de sencillamente decirlo de boca, de entregar una bolsa de comida, de apoyar al otro en su necesidad, de dar medicinas en este tiempo difícil, de entregar un tratado o una Biblia o un tiempo de células o de estudios bíblicos en un lugar. Va mucho más allá. Es una forma de vida, es entregar la vida misma. Segundo punto, el segundo principio es: el discipulado es una relación viva. Es decir, no la podemos dejar caer, tenemos que mantenerla. Es una relación de amor, de cuidado. Él dio 3 ejemplos, ¿no? Como la madre, en Primera de Tesalonicenses 2:7 dice: antes bien nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Así es, tendríamos que cuidar al que estamos discipulando, al que acaba de convertirse, al que tiene rato ya convertido, pero no se ha discipulado y lo tenemos que discipular, al que está haciendo el trabajo, al que ya tiene tiempo siendo discipulador, los tenemos que cuidar así de a mucho como nuestros hijos. En el mismo Primera de Tesalonicenses 2 también habla la figura del padre, de guía e instrucción como un padre. También sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, os exhortábamos, consolábamos a cada uno de nosotros. Nos tenemos que convertir en papás, en mamás, en hermanos. El siguiente punto en Primera de Tesalonicenses 4:1 es como un hermano mayor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Somos guías. Entonces somos las mamás espirituales, pero también hacemos el acompañamiento con ternura como una mamá. Somos un padre, porque tenemos que cuidarlos, también tenemos que exhortarlos, consolarlos, abrazarlos,
acompañarlos, pero también somos los hermanos, que entonces damos la continuidad como un hermanito mayor. Y eso es necesario en las iglesias. El tercer principio de discipulado es un proceso. El discipulado es un proceso de transformación. Es decir, todo este tiempo y todo lo que estamos estudiando está vivo, es un proceso vivo que se mueve, no es estático, es permanente y está en movimiento. Así que nosotros como discipuladores tenemos que entender lo que tenemos que seguir activándolo, haciéndolo en movimiento, a pesar de todas las circunstancias que estamos teniendo en el día a día, a pesar de todos los inconvenientes, seguir activándolo como un movimiento que es sí, es un movimiento que va dándose y va progresivo. Este tercer punto que dice que el discipulado es un proceso de transformación, bueno, comienza cuando uno ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y va en toda la formación desde de siempre, en nuestra identidad, en los libros que él presentó en la lección número 1, ¿no? Nuestra identidad en Cristo, el desarrollo del carácter, el desarrollo del llamamiento, del compromiso, la participación en el ministerio con los discípulos. Entonces, él lo presenta de otra manera, una identidad cristocéntrica, un carácter cristocéntrico como segundo, en tercer punto, un compromiso cristocéntrico, en cuarto punto, una visión cristocéntrica y por último, el ministerio cristocéntrico. Todo centrado en Jesucristo, quien es nuestra luz, nuestra ser, nuestro todo. Así que siguiendo el trabajo de Jesús, tenemos que centrarnos en él, en Jesucristo. El cuarto principio es, el discipulado es un modelo de vida. Si Jesús lo enseñó y él era el modelo perfecto, entonces nosotros tenemos que seguir a Jesús y ser modelo. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1, dice que sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. Entonces nosotros tenemos que invitar a otros a que nos copien y nosotros tenemos que aprender a copiar y a vivir y a imitar y a ser modelos de la vida de Jesús. El hermano de allí, 4 puntos. Somos ejemplos y somos modelos de vida a seguir en la vida personal, en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida de iglesia y en la vida social. Es decir, todas nuestras áreas donde nos desenvolvemos debemos ser un modelo de vida a seguir por otros. El quinto principio es el discipulado requiere una enseñanza sistemática. Jesús ordenó en Mateo 28:20 enseñar todas las cosas que nos ha mandado, todas las cosas. Pablo también lo enseñó a los hermanos de Asia, ya en Hechos 20:27. Nosotros tenemos que hacer la sistematización de las enseñanzas y darlo, ¿no? A Timoteo lo enseñó su mamá, su abuela. Hay una manera directa de la enseñanza bíblica. No podemos hacerlo al azar. Tenemos que hacer secuencias de la enseñanza bíblica. Tenemos que decidir que lo que estamos enseñando es lo que se necesita para que cada uno de los creyentes estén fortalecidos y tengan las bases. Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, están 10 puntos generales que el hermano propone. La doctrina de Dios, que es la teología, cristología, que es la doctrina del Espíritu Santo, neumatología, que es la doctrina cristología, la doctrina de Jesucristo, neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, antropología, la doctrina y estudiar al ser humano y entenderlo, eclesiología, la doctrina de la iglesia, soteriología, la doctrina de la salvación, escatología, la doctrina de los últimos tiempos, bibliología, aprender sobre la Biblia, amar la Biblia, comprender, vivenciar la Biblia, respirar Biblia, enseñar Biblia, así de bonito con la Biblia, ¿no?
esa parte que uno disfruta enseñando a otro. Amartiología, que es la doctrina del pecado, y por último la gran comisión. Esa es la parte del evangelismo y la discipulación que nosotros debemos enseñar a otros. Con esos 10 puntos, yo creo que todo creyente, nuevo creyente, tiene la base suficiente para seguir adelante y reproducirse también en estos puntos. El principio número 6 es el discipulado se enfoca en la actitud. Nuestra actitud debe ser buena, debe ser positiva, debe ser una actitud cristiana. A veces nos quejamos de los que no la tienen, pero también tenemos que amarlos, ¿no? También tenemos que orar por ellos, también tenemos que decirle, Señor, que cambien su actitud y que tengan una buena actitud. Más que nunca hoy en día, por la manera como estamos y debemos discipular, debemos desarrollar una buena actitud cristiana. Debemos enseñar y mostrar que esto es un estilo de vida diferente, donde nuestra actitud siempre debe ser en positivismo y descansando en Dios. Entonces, muchos cristianos no lo tienen, entonces son malas referencias para el cristianismo, pero nosotros que entendemos que esto debe ser un estilo de vida, debemos cambiar nuestra actitud y convertirnos en discípulos fieles, en cristianos fieles, en buen conocedor del trabajo que debemos hacer en la iglesia. Debemos andar en amor, vivir por fe, ser firmes en la esperanza y sobre todas las cosas hacer la voluntad de Dios. El séptimo principio es el discipulado requiere visión y compromiso de una obra completa, no a medias, todo completo. Entonces nos hace más efectivos los procesos de ser y hacer discípulos. Si todo es completo, podemos ser y podemos hacer discípulos. Y va a facilitar nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento de conocimiento, todo a nivel general, va a facilitar la capacidad de poder amar a otros, ayudar a otros, entender a otros, crecer con el otro y sobre todo hacer un buen ministerio dentro del discipulado. El hermano en este punto habla de 5 conocimientos: el conocimiento de los procesos, el conocimiento de los principios, el conocimiento de la estrategia, el conocimiento de las prácticas y el conocimiento de los recursos. Todas esas cosas nos las va a dar Dios. Por último, está el último principio, el principio que dice que el discipulador requiere un plan de multiplicación de discípulos. Somos discípulos que somos discipuladores y enseñamos a nuestros discípulos a ser discipuladores para que siga en movimiento todo lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son esos 5 pasos que el hermano está recomendando en este último principio? Contactar al inconverso, ya él lo dijo en la primera clase, pero permítanme volverlo a decir. Contactar al inconverso, evangelizar al creyente, consolidar los discípulos, multiplicar los discipuladores y mentorear a los que discipulan. Definitivamente sí se puede ser y hacer discípulos si llevamos una estrategia. Muchas gracias, mis hermanos. Cualquier pregunta a sus órdenes. Ok, hermano. Gracias, hermana Nelina, por hacerlo, por hacer la presentación. A lo mejor algunas cosas conocidas porque están en parte de los libros, pero es interesante plasmarla en este libro de discipulación. ¿Alguna intervención, algún aporte que quisieran hacer o pregunta pueden hacer? Muy buena presentación. Felicito a mi hermana. Muchas gracias, mi hermana Yasmira. Hermana Nelina, muchísimas gracias. Muy completo todo y muy bien explicado. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. También Dios le bendiga mucho. Me gustó mucho, aprendí mucho. Qué bueno. Carlos Chano. Además de felicitarle. Bueno. Disculpe, hermana. Además de felicitarle porque tuvo una buena exposición y verdad entendible,
Y bueno, a nosotros, por lo menos en lo personal, me ha quedado bastante como ha hecho usted esa exposición. Le felicito nuevamente y yo le continúe bendiciendo. Gracias, mi hermano. Dios lo bendiga. Amén, amén. Carlos. Ana Lelina, gracias por su exposición buena y gracias al pastor Eleazar por enfocarse en esta parte del discipulado. Es la clave para el crecimiento de las iglesias es formar discípulos y no tengamos temor de formar creyentes maduros, creyentes fieles al Señor. La palabra maduro no le gusta Eleazar mucho. Creyentes fieles al Señor, servidores del Señor. Que eso es algo maravilloso, y eso, en la medida que nosotros hagamos discípulos, va a redundar en beneficio del pastor, porque vamos a tener gente que nos va a ayudar a servir y va a permitir que la iglesia siga creciendo de una manera grande. Por eso yo estoy ganado para este proceso de discipulado y estoy ganado para este proceso de formación de discípulos, que en mi iglesia lo estamos haciendo y esos discípulos están haciendo otros discípulos. Gracias por todo. Amén. Hermano Irma o Miguel Cedeño, tienen la palabra. ¿Me escucha, pastor? Sí. ¿Sí me escucha? Sí, escuchamos. Bueno, sí, nosotros queremos compartir porque hemos estado viviendo muy bonitas experiencias con los discipulados que estamos haciendo. El poder compartir la palabra del Señor nos ha ayudado pues, en muchas áreas de nuestras vidas. El poder compartir y dar a conocer la palabra del Señor ha sido muy gratificante para cada uno de nosotros. Bueno, ya hace 2 semanas tuvimos una evangelización, ya para esta semana tenemos un nuevo grupo que vamos a empezar también a trabajar con ellos. Y bueno, y el trabajo del Señor cada día demanda compromiso y es lo que estamos tratando de hacer. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Yo pienso que se le terminó la pila a la lacto del hermano, porque no sé, ya no está presente. Bueno, yo quisiera decir que fue muy buena la exposición, hermana, y que gracias, mi hermano. Esto del discipulado, yo creo que hemos estado trabajando en esto desde ya, ¿cuántos? 40 años, desde el 75, por allá 74, donde se veían los primeros albores de eso, y lo sabemos, y estamos convencidos de que tenemos que hacerlo, sí. Pero, y que lo estamos haciendo también, pero que cada vez debe haber como un mayor impulso. Yo creo que todo este esfuerzo que ha monitoreado, que ha llevado, que ha liderado Eleazar, nos ayuda a no bajar la guardia y a seguir, insistir. No es sencillo, es un trabajo tremendo, como decía el comentario de Everett Willis, ¿no? Que pareciera que ahí se pone a trabajar en nosotros para que bajemos la guardia en eso. Entonces, yo creo que si hay una gran conclusión es tenemos que continuar en este esfuerzo, animándonos unos a otros, orando los unos por los otros, y si bajamos la guardia, volver a levantarnos y sea lo que sea hasta que el Señor nos tenga en esta tierra. Así es, mi hermano. Bueno, sigamos nosotros porque el hermano ya no está, entonces sigamos nosotros. ¿Alguien más tiene la mano levantada? ¿Alguien más quiere participar? Yo creo, mi hermana, ¿no? Dígame. Volviendo un poco a lo que usted puso, ¿no? Y esos 3 puntos son fundamentales, que deben estar claros en nosotros. Sí, señor. De lo que es el significado
de lo que debemos y los principios, sobre todo eso, debe ser algo muy claro en nosotros y eso nos va a dar a nosotros, como decir, el empuje. Vamos a comprender realmente la responsabilidad que tenemos como discípulos del Señor, de cumplir su obra, de cumplir su mandato. De manera que bueno, que el mandato lo tenemos y la responsabilidad, y es lo que el Señor nos va a demandar. Y en eso debemos estar seguros, ¿no? Y le doy gracias al Señor, porque realmente, como decía Alexander ahorita, esta ola de lo que Eleazar ha comenzado y ha estado haciendo durante todos estos meses, pues ha animado a muchísimos, y también es cierto lo que decía usted sobre lo de este señor Willy. Sí, Willy. Sí, bueno, esos cuatro puntos, ¿no? Que ciega uno, lo tienta, lo engaña y lo distrae. Y debemos estar alerta en eso. Gracias. ¿Alguien más? Hermanos, si ya mi internet se acabó, todo eso, si usted activa el video, yo puedo tratar de tomar una fotico. Perfecto. Y oren por nosotros, por los campamentos que ya es la próxima semana. Arrancamos en Oriente y el martes vamos vía a Caribe. Entonces, si activan el video, puedo tomar la foto. Y César Luzardo es coanfitrión y puede terminar. ¿Se tomó la foto? ¿No se tomó la foto? No sé. Hermano César. César como que se quedó sin luz también. Se quedó dormido. No, Valeta. ¿Quiere que saquen la foto? Sí. ¿No la sacaron? No sé. No. Ya va. No la han sacado. Hay varios que todavía no han prendido la cámara. Nelson, Julián, Rosa, Marcos, Irma, Evelyn, Jersey. Bueno, ahí va. A la 1. Y a las 2. Listo. Eleazar va a llegar a la nube. Ajá, se prendieron 2 cámaras más, 3 cámaras más. Voy a tirar otra foto más. No, si van a seguir prendiendo cámaras, va a pasar toda la noche sacando fotos. Eleazar se fue a la nube la foto. Ok, está bien. Gracias y que Dios los bendiga. Amén. Hasta luego. Dios les bendiga. Chao. Chao. Muy buenas las lecciones. Felicitaciones. Felicidades. Marcovi. Chao. Dios les bendiga. Amén. Feliz noche. No salimos en la foto, pero bueno. Feliz noche. Oye, Marco, ¿qué te pasó? Dios les guarde. ¿Qué pasó, Marco? Estaba... lo que pasa es que estaba así, dije un poco en lo oscuro porque no había electricidad casi. Ya salía la electricidad y como estaba un poco delicado de salud, estoy saliendo de una enfermedad, pero gracias a Dios hoy fui al médico y confirmaron que Dios ha hecho un milagro de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conformado científicamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me hicieron 7.545 exámenes y no me salió nada. Me hicieron la prueba de la viruela, del mono, del COVID, del C19, PDRL, hematología, cardiología, exámenes de tórax, pero bueno, gracias a Dios que ya me siento bastante bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jueves pasado, y gracias por oraciones, hermanos, porque sé que estaban orando por mi salud. El jueves pasado no pude estar en la clase bien porque estaba
muy quebrantado. Gloria a Dios. Y Ahorita es está verdad, mejor. ya estoy bastante Qué bueno. mejor. Muchas gracias. Voy a apagar la cámara. Chao, pues. Chao. Bueno, hermano, Hasta terminé luego. de despedirse que el pastor Eleazar ya se fue hace rato. Oremos para despedir. Carlos, pareces allí como un fantasma, esa luz que tienes tú ahí, ¿vale? La remoto, sí. Mira, aquí, Carlos, La cámara. estamos cerquita, pero aquí se ha ido mucho la luz, ¿oíste? En Carvajal. Se fue desde las 3, perdón, desde las 11 hasta las 3. Y ahorita a las 5 se volvió a ir. Hasta ahorita hasta las 6:30, 6:40. Y está lloviendo un palo de agua ahorita que quién sabe si se vuelve a ir. Wow. Si no Pero se por te aquí va, la bueno, lluvia- ya es bendición, vamos a tener que mudarnos para allá. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a finalizar la transmisión. Todavía están despidiéndose, varones. Sí, lo que pasa es que lo estoy haciendo en portugués. Yo lo voy a hacer por el paco. Yo bendicí acá piano Pichinda. Está bien, César. Dios lo bendiga. Déjenme cortar aquí, ya vamos a digo primero. La grabación, listo.